Hoy estamos, gracias a Dios, en más de 8,000 puntos de venta a nivel nacional. La universidad no te prepara para ser emprendedor, te prepara para ser un empleado. Entonces, pues la vida se trata de realmente saber vender. Emprender ha sido todo un sub y baja de experiencias de todo tipo, pero al final gratificantes que me han marcado profundamente, que me han enseñado mucho más de lo que yo hubiese imaginado jamás. Hola, soy Aran Alanís, pónganse cómodos y bienvenidos a La Juntada. Bueno, pues soy mercadólogo. Decidí estudiar mercadotecnia. Es curioso. Yo cuando regresé a Estados Unidos de estudiar la prepa, no sabía dónde iba a entrar. No sabía qué quería estudiar. Yo venía con todo el tema del sueño americano, ¿no? De jugar fútbol americano para una escuela, para un colegial y los borregos. Y al final, sin darme cuenta que mi español venía en los suelos, me manda mi mamá a hacer un examen de admisión a una universidad aquí en Monterrey, justo antes de entrar, porque yo quería estirar la liga y quería quedarme allá más tiempo y más tiempo. Yo estaba trabajando en una granja en Estados Unidos, ordeñando vacas, y yo era feliz. Y mi mamá me hablaba por teléfono, porque acuérdense que no había celulares, ¿no? En esa época no existían los celulares, y recuerdo mucho que me hablaba mi mamá los domingos. Yo tenía llamadas fijas con mi mamá los domingos a un teléfono de casa, como el que quizá muchos de los que nos están escuchando no conocen, pero era un teléfono con cordón. Contestabas, tenías que estar pegado al teléfono, si no, pues perdías la llamada. Mi mamá me marca, me dice, necesito que te vengas ya para acá. Oye, pero es que me quiero quedar a estudiar acá y yo quiero seguir acá estudiando. Regreso a Monterrey. Resulta que llegué justo a tiempo para tomar un examen de admisión, el último que quedaba para poder ingresar a la carrera. Estando formado, nunca se me va a olvidar que estando formado en la fila para entregar los papeles de admisión, ya para pagar la inscripción y en qué carrera iba yo a entrar, muy buen amigo mío, que de hecho es de mis mejores amigos, me dice, oye, ¿qué carrera vas a estudiar? Y yo le dije, no, pues ingeniería industrial. ¿Y por qué? No, pues le digo, pues es que es lo que está estudiando mi hermano, y pues como que mi papá es ingeniero, y pues me dice, oye, pues yo voy a estudiar mercadotecnia. Y yo, oye, ¿de qué se trata la mercadotecnia? De marketing, los comerciales. Sin saber en qué me estaba metiendo, taché la bolita que había puesto de ingeniería y me llené la bolita de marketing, ¿no? De mercadotecnia. Entonces, así es como decidí cómo estudiar mi carrera, sin darme cuenta que a la postre, que en el futuro, pues me iba a apasionar. Pues son coincidencias, son diosidencias, como ustedes quieran ponerle, pero al final decidí estudiar mercadotecnia, que fue lo que a la postre me llevó a estar en una empresa de consumo y a estar ahorita haciendo lo que hago. Lo he platicado con mucha gente de mi equipo, con mucha gente que la conozco. La universidad no te prepara para ser emprendedor, te prepara para ser un colaborador, un empleado. Había una clase que me llamaba mucho la atención en la carrera, que se hablaba acerca de ventas. Y en la clase me fue muy bien, pasé muy bien, pero nunca había vivido esta parte de vender. Pero al final todos vendemos algo. Todos algo vendemos. Vendemos nuestra personalidad, vendemos nuestra profesión, vendemos nuestro portafolio, vendemos lo que creamos. Entonces, pues la vida se trata de realmente saber vender, ¿no? Entonces, una parte muy importante de mi carrera la enfoqué en vender, y después de ahí tratar de hacer los proyectos de acuerdo a poder venderlos. Es decir, los proyectos que yo hacía y que hago eran primero me los tenían que vender yo mismo, y decir, yo este producto yo lo compraría por esto y por esto y por esto, ¿no? Empecé en el mundo del emprendimiento desde muy chico. La realidad es que siempre fui una persona muy inquieta. Me gustaba tener compañeros, siempre andar rodeado de gente, andaba mucho en bicicleta. Y andando mucho en bicicleta, amarrar una avalancha a una bicicleta que tenía. La colonia donde yo vivía había muchas construcciones, empezaba a desarrollarse la colonia donde yo vivía. Evidentemente había muchas construcciones alrededor, y entonces yo veía que los albañiles pasaban y por mi casa y bajaban a un depósito que estaba a 3 cuadras abajo. Y de regreso iban de regreso con su lonche, con su coca o con un pan Bimbo, o con unas papas. Entonces me acuerdo que era un verano, y ese verano estaba un primo mío de visita, que también es una persona inquieta, emprendedora. ¿Por qué no ponemos la avalancha y la amarramos a la bicicleta? Y en lugar de que los albañiles bajen al depósito por la coca, se las vendemos un poquito más cara, ¿no? Y ahí es donde vuelves al tema de lo que hoy en día pasa, ¿no? Con las tiendas de conveniencia. Las tiendas de conveniencia son más caras porque pues te ponen el producto cerca de tu casa, en la esquina, no tienes que ir hasta el autoservicio. Entonces, de cierta forma estábamos viendo el futuro en lo que estábamos haciendo sin saberlo. Pues amarramos la bicicleta, la avalancha a la bicicleta, y nos pusimos a visitar todas las construcciones. Y ahí me di cuenta que las ventas me gustaban. Desde entonces, desde pequeño me di cuenta que las ventas me gustaban, porque mi primo era muy penoso. O sea, era una persona
le daba la bicicleta y él empujaba y amarraba y era mucho la parte de esta ingeniera de poner la cuerda para que no se enredara en la bicicleta y ponerle una ínsula ahí para que no la cuerda no bajara a la llanta y se atorara. Pero yo tenía más el tema de que órale, pásenle, aquí están los lonches y las cocas. Entonces recuerdo que una noche llenamos baldes de agua y las pusimos en el congelador que tenía mi mamá en la casa de mi papá y lo pusimos ahí los baldes y al día siguiente picamos el hielo, pusimos las cocas. Bueno, hago un pequeño paréntesis para todos los que no conocen la avalancha. La avalancha era un súper juguete para que lo busquen ahí en internet. Ahí es donde realmente yo me di cuenta que era bueno para las ventas, porque cuando llegamos a la primera construcción, mi primo dijo, pues órale, y yo no, pues órale tú, y no, mi primo se escondió atrás de un árbol. Yo me metí a la obra y a hablar con los albañiles, oye, ¿quién es el bueno aquí? No, pues es el maestro, y pues ahí voy con el maestro, oiga, pues traigo cocas y lonches. ¿A cuánto están? No, pues están en 5 pesos. Oye, pero están en 2.50 en la tienda. Ah, no, sí, pero pues en la tienda no están tan frías como acá, las traemos heladas y traemos los lonches que están buenísimos. Entonces ahí es donde empezó realmente mi primer emprendimiento, que no hacíamos nada más que hacer lonches en la noche, mi primo y yo, poner hielo, picar el hielo, ponerle los refrescos y echarle agua. Entonces, oye, pues ¿sabes qué nos pidieron? Y mi primo iba apuntando cuántos nos habían pedido de potos. Ya después surtíamos de acuerdo a lo que vendíamos y así es como empezó el primer emprendimiento. Y creo que, bueno, no creo, estoy seguro que eso me abrió mucho la mente a lo que realmente es un negocio, ¿no? Y cómo administrar un negocio, cómo pensar para un negocio. Al final del día me recuerdo lo que estábamos haciendo cuando estábamos emprendiendo esa vez y estábamos llevándole el producto que necesitaba el albañil directamente a la construcción sin que ellos tuvieran que caminar 2-3 cuadras y ellos estaban dispuestos a pagar más porque el producto estuviera fuera de la construcción y poder disfrutar más de su espacio y de su tiempo libre para poder comer. No siempre quise emprender. O sea, fue un tema que... Estás trabajando en una empresa, estás muy cómodo, ¿no? Recibes tu quincena, tienes tus prestaciones. Siempre tienes la cosquilla de emprender, ¿no? Es como... Siempre he dicho que es como un switch. De repente ves una oportunidad y se prende, ¿no? Llegó un momento que se activó un switch por ahí de los 38. Decía que pues qué voy a hacer más adelante. Creo que ya estoy listo para hacer algunas cosas yo solo. Pero sí el emprendimiento llega a la gente que trae ese chip. En algún momento va a llegar el switch y van a estar buscando esas oportunidades que hemos platicado, esos carros rojos en la calle y los van a estar buscando esas oportunidades. El primer negocio que decidí emprender se me ocurrió estando dentro de la empresa donde trabajaba. Porque en la empresa donde trabajaba se manejaban muchísimos líquidos de limpieza. Era una industria de limpieza que iba al retail. O sea, al autoservicio, ¿no? En palabras coloquiales, el retail, autoservicio. Yo veía muchísimos litros llenando camiones. Yo decía, tiene que haber una manera de hacer algo más sencillo para utilizar. Es cuando decido crear el concepto de Woclean. Son unas pastillas efervescentes, una fórmula biodegradable. Entonces, aparte decía yo, no quiero contaminar más las aguas, los drenajes, el mundo. Entonces, tenemos que encontrar una fórmula biodegradable con productos naturales que no sean tan abrasivos y decidimos crear Woclean. Son tabletas efervescentes que tú avientas al excusado para lavar el baño y lavas el baño con una sola pastilla en 3 minutos. Son pastillas para trapear que avientas a la cubeta o al balde de agua, dejas que actúe, que haga la efervescencia, que se disuelva. De hecho, al interior de la empresa, el proyecto se llamó al principio Alka, ¿no? Por este tema de la efervescencia y simulando un Alka-Seltzer, que es una marca comercial que hay para las indigestiones, ¿no? Woclean vino realmente a revolucionar el tema de la limpieza en la casa porque pues no manejas líquidos, manejas tabletas, manejas unos pouches. Después de ahí fueron saliendo mucho más ideas alrededor de los comprimidos, ¿no? Que son las tabletas. Los camiones iban muchísimo más vacíos. Con la misma cantidad de líquido, ¿no? Que lo llevas a pastillas. Siempre yo hago esta conversión de decir, bueno, ¿por qué las farmacias no son tan grandes como un autoservicio? Bueno, es porque las farmacias venden comprimidos, venden pastillas, ¿no? Ese mismo concepto lo llevé a ejecutar y tenía que haber muchísima ejecución atrás de esto porque era algo muy nuevo para el consumidor y ahí es donde empieza a trabajar todo el tema del marketing, todo el tema del posicionamiento, dónde lo pones. Y había mucho trabajo que hacer detrás. Creo que es un concepto que ya está en Europa, que va a entrar muy fuerte en Estados Unidos. Tú vas al retail en Estados Unidos, tú ves mucho pot, ya no es tanto el detergente en polvo, ya ves las cápsulas que echas a la lavadora y con eso lavas la ropa. Ya saber ya mucho comprimido y no tanto líquido. Pues muchas de esas ideas cruzaban por mi cabeza cuando empecé a desarrollar este negocio
que hoy pues son una realidad en el punto de venta. Hoy estamos, gracias a Dios, gracias al apoyo también de la gente, los consumidores, en más de 8,000 puntos de venta a nivel nacional. Cuando desarrolló estas formas innovadoras de limpiar, evidentemente yo ya traía mucho desarrollado el sentido de la vista y del olfato que fui desarrollando a lo largo de los años. Una razón. Yo quedé sordo. Yo soy sordo no de nacimiento. Yo fui diagnosticado con la enfermedad de Meniere, con una sordera profunda bilateral y con migraña vestibular. Me entraban los mareos, vómitos, todo se movía y eran microinfartos al oído interno. Desde los 14, 15 años empecé a padecer eso y fue hasta los 30 años que quedó sordo del lado, completamente del lado izquierdo. Era algo progresivo, no iba a parar nunca. Hoy soy sordo de ambos lados, escucho a través de un implante coclear. La verdad es que mi esposa ha sido pilar toda esta parte de mi vida. ¿Cómo supero este reto? Pues primero que nada la familia, ¿no? La familia es un gran soporte de esto porque imagínense para mi familia, para mis hijos, pues se quedó sordo, ¿no? Y no escucha. Y fue de un día para otro, no es como que, o sea, avanzó muy rápido, ¿no? Fue avanzando muy rápido. Después empecé a entender el problema, a aceptarlo, porque es un reto. Al final es un duelo muy grande. Perder es como perder un ser querido, ¿no? Siempre lo he dicho yo. Y primero que nada tenía que aceptar ese duelo. Fui con doctores, no había cura. Decidimos en familia tomar cartas en el asunto y me sometí a una cirugía de un implante coclear. Hoy escucho a través de él, del lado izquierdo. Podemos hacer un capítulo entero de una juntada con un buen doctor, varios doctores que conozco buenísimos para hablar de este tema. Pero creo que eso me ayudó mucho, uno, a desarrollar otros sentidos. Al no escuchar, pues era muy observador. Y también los aromas. Empecé a desarrollar mucho el olfato porque pues al no escuchar que estaban cocinando, pues tenía que oler que estaban cocinando algo abajo para saber que la comida ya iba a estar lista, ¿no? Por decirles algún ejemplo muy, muy sencillo. Entonces, los aromas me encantan, ¿no? Siempre fui de tener una vela prendida, para saber que estaba en mi recámara, tener una vela de vainilla en la cocina para saber que estaba en la cocina, porque pues no tenía el sentido del oído, estaba el olfato y estaba la vista, ¿no? Entonces es igual, o sea, escuchar a través de un implante coclear definitivamente no es lo mismo. Vuelvo a escuchar y es un milagro, ¿no? Es un milagro de la ciencia que esté hoy escuchando y eso me ayudó a seguir adelante con mi proyecto porque tenía todavía más ganas de poner algo y de hacer algo al respecto, aún y con esa discapacidad que tenía. Este tema de quedar sordo me lleva a desarrollar fragancias. Yo era muy, muy especial con el tema de fragancias, el tema de las velas, sin tener esa especialidad profesional de ser una persona que prueba, que cata. Pues yo lo tenía pues más por un don o por una necesidad. Empecé a desarrollar fragancias muy ricas de olor para los productos que hacíamos y empiezan a ser del gusto de la gente. En realidad es que tomé una oportunidad que era la sordera y la llevé hacia una fortaleza, ¿no? Uno de los errores cuando uno está emprendiendo es no saber escuchar. Dicen muchas cosas, gente que ya emprendió, gente que ya pasó por eso y al final tú dices, bueno, déjame explorar yo solo y equivocarme yo solo y yo voy por acá y a lo mejor yo voy a cambiar las cosas y pues resulta que no. Que salió el error como te dijeron que iba a salir y por ahí fue. Pues te das de topes en la pared cuando realmente a lo mejor pudiste haberlo evitado. No te puedo decir que me arrepiento del todo porque me dio experiencia. ¿Qué consejo me hubiera gustado escuchar? Cuando emprendí, me hubiera gustado escuchar no emprendas, me vas a meter en una broncota, ¿no? El consejo que yo pudiera dar como emprendedor y que me hubiera gustado escuchar es cuida los fijos cuando vas empezando un negocio. ¿Cómo manejo el miedo al fracaso? Realmente el miedo al fracaso está latente todos los días cuando me levanto. O sea, todos los días cuando me levanto y no puede haber alguien que diga lo contrario, puesto doble contra sencillo, que el miedo al fracaso está todos los días. No te puedes quedar congelado ante ese miedo. O sea, tienes que saberle dar la vuelta de alguna forma. La habilidad que yo considero que debes de tener cuando estás emprendiendo es saber vender. O sea, ese es desde mi punto de vista como emprendedor la habilidad más importante. Porque les voy a decir algo. O sea, un negocio puedes tener la mejor idea, puedes tener el mejor producto, pero si no lo sabes vender, pues estás en una encrucijada. Y si el producto no se vende, estás en una doble encrucijada. Se te tiene que quitar el miedo a pararte en el escenario, al stage fright. Se tiene que quitar. Tienes que salir como triunfador, ganador, porque nadie conoce el proyecto mejor que tú.
que estás emprendiendo. Nadie lo sabe, nadie lo conoce más que tú, nadie sabe los errores que tiene el producto, nadie sabe los éxitos que tiene el producto, nadie sabe los pros y los cons más que tú. Entonces, tú eres la persona indicada para salir a vender tu producto porque tú lo creaste, ¿no? Yo creo que el mayor mito que quisiera desmentir en el emprendimiento, muy sencillo. No es fácil. El que te diga que salir a emprender es fácil y yo creo que está quitándole muchas partes a su película. El salir a emprender es difícil, pero la gratificación cuando terminas, cuando ves realizado tu proyecto de cierta forma, en cierto avance, es muchísimo más grande que cualquier otra cosa negativa que pudo haber salido al arrancar el proyecto. Hay que picar piedra y no es de la noche a la mañana el emprendimiento. No olviden de buscarnos en todas las redes sociales como La Juntada Podcast. Por favor, suscríbanse, denle like y comenten qué tipo de contenido quieren escuchar o ver. Y en cuanto a Wow Clean, por favor, búsquenos también en las redes sociales como Wow Clean México. Y estamos en cualquier tienda de autoservicio a nivel nacional. Esperamos contar con su compra. Tengan bonita semana. Hasta luego.